Importante porque me parece que es una gran oportunidad. Uno puede pensar, bueno, ¿cuál es la necesidad de salir de un modelo que hoy tenemos para entrar en otro? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué sentido, qué uso práctico tienen los créditos? Yo voy a contarles cómo lo veo yo y luego seguramente aquí los compañeros van a ir ampliando y también van a llegar consultas. A mí me parece primero que los créditos, hay que entender, es una herramienta, es un vehículo que lo que permite es generar un escenario para facilitar un proceso, por una parte de movilidad y por otra parte de captación de la actividad que se realiza, ya sea por una parte de forma presencial o de forma directa en interacción con el docente, y por otra parte de forma individual o con trabajos o actividades no necesariamente de interacción con el docente. Entonces, esa suma de ambos genera, digamos, una nueva totalidad y esa totalidad luego la pasamos a un número de créditos. Comienzo por la movilidad. Yo creo que el crédito académico permite que lo realizado por un estudiante, pongamos el caso aquí de esta casa de estudios de la UAA, que va a otra universidad a hacer algún tipo de movilidad, un semestre o algunas asignaturas, etcétera, lo que va a generar es que lo que ese estudiante luego traiga como certificado de lo cursado pueda ser recibido por su casa de estudios aquí original, que es la UAA. Es decir, tiene sentido cuando o el estudiante se va o cuando un estudiante viene. Eh, si no hay una movilidad como tal, digamos que sirve para el otro efecto, que es la de captar esas horas presenciales, individuales, esas horas de carga total del estudiante. Pero volviendo al caso de la movilidad, yo estudiante estoy haciendo una carrera, supongamos, ingeniería, y deseo hacer una movilidad donde tomo una asignatura que puede estar vinculada a mi carrera, pero puede no estar vinculada a la carrera. Y yo creo que ahí surge una primera oportunidad. ¿Por qué? Porque si no está vinculada a la carrera, mi carrera de origen debe tener la capacidad y el espacio y el margen de créditos de una libre disponibilidad para poder aceptar a esa asignatura tomada en una universidad o en una carrera diferente. ¿Por qué es esto importante? Porque aquí no estamos hablando de que haya un reconocimiento o una homologación de lo cursado en otro lugar. Es decir, yo no necesito que lo que selecciono en otro lugar converse siquiera con mi carrera de origen. Es más, está hecho para que no converse, en el sentido en que un objetivo buscado con los créditos y con la movilidad es la de ampliar una malla curricular donde el estudiante pueda explorar también otros ámbitos de su interés. ¿Sí? Entonces, esto hace que pueda tomar alguna asignatura, si hace ingeniería vinculada a la filosofía, al derecho, a la economía, pero por supuesto, cuando vuelva a su malla curricular, eso no lo va a encontrar y no tiene luego que buscar con qué voy a machear como para sustituir, porque no se trata de eso, sino que se trata de que, dado que mi vehículo, que es el crédito, tiene también en mi carrera una clasificación. ¿Cómo es la clasificación en mi carrera? Y en mi carrera de origen tiene ciertas asignaturas que son obligatorias, troncales, innegociables, que deben ser sí o sí desarrolladas. Pero luego tiene otro grupo de asignaturas que no.
Ese grupo de asignaturas que no, es un acumulado de créditos, que es como una tarjeta de crédito, que yo estudiante cuando voy al exterior puedo usarla tomando diferentes asignaturas a valor de ese crédito, que luego traigo a mi carrera de vuelta y hago que sea reconocido ese crédito. ¿Por qué? Porque ese crédito tiene las mismas características que mi crédito en la universidad de origen. Por eso decimos, tiene la misma composición, más allá de que pueda tener otro corte de carga horaria y demás. Entonces, lo que puede decir, significar que si en la universidad donde fui, esa asignatura que tomé implicaban 5 créditos bajo sus condiciones de ecuación, al retorno en mi universidad y puede que valgan 4 créditos. ¿Cuál va a ser registrado en mi ficha? Los 4 de mi carrera de origen, porque es donde yo debo acreditar lo que traigo de otro lugar. Pero lo interesante es que el mecanismo de conversión está hecho, porque el crédito lo que permite es ponernos en la misma línea o caracterización de cómo se compone una asignatura. Entonces, esto está hecho para que un estudiante pueda efectivamente beneficiarse de las oportunidades de movilidad que cada vez hay más. Y que no necesariamente con el sistema anterior era evidente hacerlo. A mí me toca o me tocó de una forma muy práctica entender el funcionamiento. Yo estudié bajo un sistema de créditos, pero además me tocó, estando a la cabeza de Becal, entender por qué nuestros estudiantes no tomaban las becas de movilidad, todas pagadas. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué no van los chicos? Bueno, y no iban porque no querían perder un semestre. ¿Y por qué no querían perder un semestre? Porque su universidad al retorno no sabía qué hacer con ellos, con el documento que traen. Entonces dice, no, uno cuando es joven quiere terminar ya la carrera porque cree que, como se dice, es inmediato todo el proceso. Después uno dice, no, no era necesario apurarse tanto, pero igual, en ese momento, independiente de eso, lo quiere así, entonces decide no tomar la oportunidad y es una oportunidad perdida. Entonces yo creo que lo primero que hay que entender es que crédito significa generar una oportunidad en el estudiante y genera una oportunidad de internacionalización para la institución de educación superior. Y también de intercambio incluso local. Voy a entrar un poco en ese detalle. Digo para el estudiante porque el estudiante sabe entonces que puede de alguna forma flexibilizar su malla curricular. La flexibilización de mallas curriculares es un bien querido en esta época. Es un bien preciado. ¿Por qué es un bien preciado? Y porque el estudiante no solamente tiene un punto de interés, pero también porque el estudiante sabe que puede ir saltando en el mundo laboral también y sabe que puede que su interés se complemente con otro además. Entonces, claro, yo puedo tomar alguna afín, pero no directamente vinculada como misional de carrera. Es decir, hago agronomía y puedo querer tomar algunas asignaturas de derecho que estén vinculadas o algunas asignaturas de economía que estén vinculadas o etcétera, etcétera, que yo vea o de innovación que puedan efectivamente complementar. Y me parece que esa es una riqueza muy importante para el estudiante en un momento donde el mundo laboral demanda mucho más, donde acabaron esas carreras de toda la vida o el trabajo de toda la vida, mejor dicho. Ya es menos frecuente el entrar a una institución y pensar en 10, 15, 20 años de carrera como tal. Eso ya no pasa. Creo que los jóvenes ya ni desean luego ese tipo de figuras, pero entonces necesitan tener una flexibilidad de formación. Ahora, por otra parte, también permite, creo yo, que el estudiante genere ciertas válvulas de escape y complemento a su carrera central.
Es decir, un estudiante muy concentrado en su ingeniería o muy concentrado en medicina, le vendría a los dos fantástico tener una de filosofía para entender el sentido de la vida. Bueno, los créditos les va a permitir tener una asignatura para comprender el sentido de la vida. ¿Sí? Esas son cosas que también hacen a la experiencia del estudiante. Por otra parte, me parece que puede ayudar a reducir la deserción en el sistema. Yo creo que el estudiante deja la carrera por dos motivos. Uno, por el económico, y dos, porque el económico termina venciendo al interés de la carrera y al potencial retorno de la carrera. ¿Sí? Porque si yo tengo que decidir estudio o trabajo porque no puedo hacer ambos, me jugaría más por estudiar si es que veo el retorno de lo que estoy generando. Porque digo, es un esfuerzo que hoy, pero me va a valer en adelante. Otra es decir, en realidad yo no le veo luego y había sido, esto no es, pero no tengo más alternativa porque así de cerrada es mi malla curricular y termino saliendo. ¿Sí? Entonces, este margen o esta franja de opciones o optativas o opcionales significa una riqueza importantísima de recursos para el estudiante. También viendo desde el punto de vista de la universidad. Yo creo que la universidad tiene esa posibilidad de generar caminos y salidas para un estudiante donde puede tener algunas asignaturas que inclusive compartan carreras. Hay clases o secciones inclusive donde se da, por decir, matemáticas, pero es matemáticas para economía, pero difiere a la matemática para contabilidad y difiere a la matemática de tal, y todas están semi vacías. Por dar una asignatura como referencia, podría ser otra, pero esos casos sí se dan. A mí me tocó, yo recuerdo, cuando se hace la transición del plan de estudio, entre la Escuela de Ciencias Sociales de la UNA, que estábamos aquí en la escuelita, y la Faxo, en un momento tenía 2 estudiantes, mientras la nueva promoción tenía 25 estudiantes. ¿Por qué? Porque ya era otro plan de estudio, y yo decía, pues yo soy el mismo, estoy dando la misma asignatura que aquel otro. Sí, pero él está en otro plan. Y yo decía, mira, un poco la universidad me está pagando a mí por 2 estudiantes y al otro le paga por 25. Y yo digo, a lo mejor podría bien ser un solo docente para los 27, por decir. Es decir, le permite a la universidad también generar una dinámica que tiene, por una parte, una posibilidad de optimización de recursos por parte de la universidad, pero también permite una dinámica mucho más interesante al estudiante que no solamente ve en clase a su compañero y que se enriquece con compañeros que son de otras disciplinas, pero que comparten una asignatura. Sí. Yo creo que eso le da demasiado valor a la experiencia como tal también. Además permite, por ejemplo, que ciertas carreras puedan vincularse con otras. El otro día me decía la gente del nuevo ISNAMU, nosotros tenemos todo lo que es música y vinculado a instrumentos, etcétera, pero tenemos estudiantes que de repente quieren tomar otras asignaturas que nosotros no damos, vinculadas, por ejemplo, a negocios. No es temática del ISNAMU, pero hay otras donde sí. Entonces, ¿por qué no tomar una asignatura en otras facultades directamente y que esas también puedan ser parte, digamos, de un intercambio? Es decir, tiene un concepto de red, tiene un concepto colaborativo, tiene un concepto de consorcio indirecto entre la oferta educativa que se vincula de forma inclusive no querida a través del crédito. Y digo, ¿por qué no querida? Y porque depende del estudiante. Es el estudiante el que va a decir con qué vinculo mi carrera con X otra asignatura de otra universidad o de otra facultad o de otra carrera, sea de su misma universidad o de otra latitud, departamento, etc. Entonces me parece que esa capacidad de movilizar al estudiante y a hilar su plan de estudio es demasiado favorable. Y en la universidad la posibilidad de optimizar unos recursos. Después también me parece que el crédito puede además formalizar nuevas figuras de colaboración entre las universidades.
Una cosa es decir, el estudiante va y selecciona. Otra cosa es generar programas conjuntos. Yo creo que aquí hay toda una oportunidad muy poco desarrollado todavía en nuestro sistema de educación superior, que es la de carreras conjuntas. Creo que no tenemos luego experiencia de carreras conjuntas que deberían darse, o carreras bases que luego tienen salidas diferenciadas. La articulación que estamos planteando entre los institutos de formación docente y la universidad es prueba de ello. La articulación se debería hacer en el futuro mediante el sistema de créditos. Programas conjuntos de posgrado, maestrías, doctorados, un módulo para tal universidad, el otro módulo para tal otra universidad. Todo eso es parte de un vehículo común, porque hay que entender que el crédito es un vehículo común. Y ese vehículo común tiene una capacidad de movilidad dentro del sistema demasiado grande. Ahora, por otra parte, el otro componente yo creo que es el de cómo capto la información del estudiante. Ya voy. Ya. Que es el trabajo grupal, el trabajo con el docente directo y el individual. Por supuesto, nosotros venimos de un escenario donde contábamos las horas en clase y suponíamos que en algún momento el estudiante estudia, o si acaso. Ahora yo digo, por supuesto, traigo este ejemplo siempre del ensayo. El ensayo es un lindo ejercicio de reflexión. Pero ¿cuánto cuesta hacer un ensayo para que tenga sentido? Y yo digo que un ensayo cuesta por lo menos 10 horas. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué 10 horas? Y porque debe tener por lo menos 2 o 3 lecturas y te lleva 2 horas cada una y llevas ahí unas 6 horas. Luego tenés que escribir el ensayo y tenés otras 2 horas por lo menos. Y luego le dejás dormir un ratito al ensayo, como decía un profesor, dejá que duerma la almohada, bajo la almohada, y luego revisás el ensayo y revisás en otras 2 horas más. Y sin darte cuenta le diste a un alumno una tarea que le tiene que llevar por lo menos 10 horas para que sea un ensayo decente. Y uno dice, ¿de dónde saca el estudiante esas 10 horas? Bueno, esas 10 horas es el trabajo individual que ahora permite captar el crédito. Entonces, ¿qué significa eso? Que el docente también puede mudar a nuevas didácticas en el aula, en decir, no hace falta que yo sea el único que hable, no hace falta que yo lo diga todo, yo te puedo dar una tarea porque te voy a evaluar de tal otra forma. Pero esa tarea que te voy a dar, te lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque quiero que tengas la corresponsabilidad de leerlo. Ahora, si no lo haces, la nota lo va a notar. Pero sí estoy dándote el tiempo y el espacio y el reconocimiento a ese trabajo individual. Esa es una gran ganancia. ¿Por qué? Porque sí permite entonces dar todas las condiciones para un proceso educativo. Porque si no le cargamos al estudiante y asumimos que va a estudiar cuando todos sabemos que si no le damos el escenario para eso, no lo va a hacer. Sí. Entonces ahí yo veo una riqueza que además redistribuye la labor del docente y cambia la lógica de la labor del docente, que está muy afín con las nuevas herramientas que tenemos. Hay que decir, el aula maestra o la clase magistral pasó de moda, es del viejazo. Hay miles de otras innovaciones pedagógicas que están ahí, pero para ser utilizadas requieren de otras condiciones. Entonces, una de ellas es esta doble captación de qué hacemos juntos con el docente y qué haces solo. Y esto me parece también muy importante porque trae, y con esto sí acabo, una oportunidad más que es la figura de las microcredenciales, muy vinculadas al mundo laboral. ¿Qué significan las microcredenciales? Y son estos programas o cursos específicos que generan certificaciones. Esas certificaciones hoy no hacen parte del sistema educativo formal de la educación superior. No está en ninguna malla curricular el programa que hago con Oracle. Ahora, sí podría yo hacer ese curso, pagarlo, generar una inversión y que luego sea reconocido también como parte de mi proceso en mi carrera por los créditos optativos que tengo. Entonces también permite combinar una serie de oportunidades de formación y unas rutas muy vinculadas al mundo laboral. Básicamente eso de mi parte para iniciar la conversación y luego ya seguramente los compañeros irán nutriendo y ampliando.
Gracias. Me fijé en el reglamento, disculpen, y hablando de créditos, teníamos 5 créditos por cada panelista. El señor presidente ya hizo su ensayo que merece 3 créditos. Bueno, seguimos con el tema de créditos. Este micrófono es solamente por la transmisión, discúlpenme. No sé si llega bien allá nuestro mensaje al fondo. Ok, seguimos entonces. Continuación, Ariel Vado, director de investigación. Ah, Sergio. Se hacen ahí el... Ah, bueno. Sergio Duarte, secretario general del CONE. Adelante, Sergio. No, gracias. Ese es el problema cuando hablamos último. Ya no tenemos más nada que agregar y me sumo a la mesa, famoso. No, disculpen, muchas gracias por este espacio. Quería contarles que la primera vez que yo me acerco al tema de los créditos fue justamente acá en la UAA, cuando trabajaba, ahí están Gonzalo y Kitty, por los años 2000, cuando trabajábamos el STS, el Sistema Europeo. Para entender esto, para mí es importante que entendamos que es un proceso largo el tema de la implementación, porque vamos a hablar de la implementación. Europa comienza a finales de los 80, todos los años 90 y entrados los años 2000. Son como casi 20 años que tarda en qué? En definir sus créditos. ¿Qué significa el crédito? Comienza con valorizar la hora cátedra, continúa con sumar las horas de pasantía y trabajos prácticos, termina con las horas de extensión y después agrega una serie de otras actividades humanísticas, pero que tienen que tener relación con el enfoque curricular y pedagógico. Y ahí quiero después detenerme. El sistema en Latinoamérica empieza después de los 90. México, Chile, yo soy alumno de un sistema de créditos en el 92. La maestría en Chile ya era de créditos. Mi maestría era de 128 créditos, recuerdo muy bien. No entendía qué significaba eso, pero yo cursé y terminé. Tenía que tener optativas, un menú de optativas que me permitía la maestría. Ahora voy entendiendo qué significaba eso en aquel momento que yo cursé. Y luego el sistema de Estados Unidos. En Estados Unidos ocurrió algo distinto. Comienza muy temprano, pero ellos tenían una asimetría incluso entre universidades. Cada universidad tenía su propio normalizador, su propia forma de contar y no se ponían de acuerdo. Y otra vez en Latinoamérica aparece una asimetría entre países. Quien dice 15 créditos, quien da 28 créditos, quien da 30 créditos como el valor. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que esto es un proceso largo. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Que ya está probado esto en el mundo. Entonces, Paraguay entra tarde a este concierto, pero ya entra con experiencia de los demás países. Podemos subirnos a ese carro. Yo creo que por eso el CONES está de alguna manera con el MEC, empujando hacia la adopción del crédito con una propuesta de resolución, con unos manuales de cómo hacer, con una fuerte capacitación, de tal modo acortar, si se puede, ojalá, estos tiempos largos que a otros países le llevó. Estas décadas, incluso 2 décadas. La implementación también significa una fuerte capacitación y transformación docente y administrativa. Y ahí viene de la mano la planificación y el cambio incluso del modelo curricular y pedagógico. Porque las clases expositivas, así como dijo Federico, no son la mejor forma de impartir docencia en un sistema de créditos, sino el aprendizaje y la enseñanza basada en problemas, en casos, hay varias metodologías que invitan a que el estudiante vaya y trabaje de manera autónoma en resolver situaciones, en resolver
problemas, en resolver casos. Y luego un sistema fuerte de monitoreo y evaluación. ¿Cómo hacemos? Y ese es un gran desafío para que nuestras instituciones puedan monitorear, dar valor a esa cantidad o esa carga de horas que le dijimos de que tiene que emplear en cada asignatura. Entonces son 4 elementos. La definición clara del crédito, eso creo que lo estamos haciendo ahora. La capacitación a docentes y administrativos, también estamos en una fase de capacitación. Luego viene una fuerte planificación y adaptación curricular y pedagógica. Y por último, un fuerte sistema de monitoreo y evaluación. Con esto yo cierro y después abrimos las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien consumidos los créditos. Ariel Vado, director de Investigación Educativa, a continuación, del Viceministerio de Educación Superior. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes. Bueno, voy a tratar de no repetir lo que los colegas ya expusieron brillantemente, ¿verdad? Pero además de mencionar que el sistema de créditos plantea un gran desafío y una gran oportunidad para nuestro subsistema. Yo creo que es la política pública con mayor capacidad para transformar nuestra educación superior. Y como decía Sergio, en unos momentos tomamos experiencias a nivel mundial y tratamos de adaptarlas a las características de nuestro propio sistema. Entonces, el sistema de créditos se sustenta en 2 actos administrativos, la resolución del CONES y la resolución del MEC. El CONES con alcance a universidades e institutos superiores y desde el MEC para institutos de formación docente e institutos técnicos superiores. Y ahí cerramos el sistema. Por eso que hablamos de un sistema nacional de créditos académicos, que abarcan las 4 tipologías institucionales desde universidades, institutos superiores, institutos técnicos superiores e institutos de formación docente, y también abarca los 3 niveles formativos de la educación superior, pregrado, grado y posgrado, en sus 4 modalidades. Y lo que plantea, así como decía el viceministro, una mayor flexibilidad que va a propiciar una mayor movilidad dentro del sistema y que tiene un componente muy importante de propiciar también la internacionalización de la educación superior, porque hoy nuestros estudiantes, en el contexto de las movilidades internacionales, estamos en desventajas. Porque cuando van al exterior con su documentación académica va reflejado con solamente las cargas horarias de las horas de clase. Y al hacer ese paso de las horas de este esfuerzo académico que está solamente en horas de clase, hacer el paso a sistemas de crédito en otros países, nuestros estudiantes quedan en desventaja. Es uno de los mayores beneficios que nosotros vemos en este ámbito de propiciar la internacionalización. Pero por supuesto, yendo más a casa, plantea un cambio de paradigma y plantea una nueva experiencia tanto para nuestros alumnos, con una formación mucho más flexible, como decía el viceministro, que puede ir complementando con sus propios intereses. También genera una experiencia diferente en nuestros docentes. Ya no vamos a estar en el aula con ese grupo curso que va pasando semestre a semestre, año a año, en donde le conocemos de una carrera X a todos nuestros estudiantes. Y nos vamos a encontrar en algunas asignaturas con estudiantes quizás que se inscriben con nosotros de diferentes carreras. Y eso va a ir enriqueciendo también la conversación del docente con los estudiantes en el desarrollo específico de la asignatura. Y por supuesto también que va a generar otra experiencia en las instituciones de educación superior. Vamos a tener que establecer procesos claros, reglamentos, vamos a tener que crear instancias que se encarguen de los créditos. El sistema de créditos nos invita a ir trabajando un modelo por competencia centrado en el estudiante. Y ahí empezamos a hablar de los desafíos
que plantean para las instituciones de educación superior. Y tomando los desafíos, específicamente los desafíos para las instituciones de educación superior, yo sé que ustedes ya lo están haciendo en cada institución y probablemente lo primero que hicieron es trabajar en cómo definimos el valor normalizador del crédito. Porque hoy nuestro marco normativo no establece un rango entre 25 y 30 horas. Entonces, cada institución deberá definir ese rango con un criterio institucional. Puede tomar un valor dentro de ese rango para todas las ofertas. Pueden tomar valores diferenciados por niveles de oferta, pregrado, grado, posgrado. O quizás puedan tomar por áreas de la ciencia, como me dice Sergio, o quizás también por niveles de complejidad de las ofertas. Entonces, a ofertas más complejas le damos el valor del crédito, que al hacer el cálculo va a suponer una mayor cantidad de créditos, y a ofertas menos complejas quizás le damos el valor normalizador de 30 créditos. La universidad y la institución de educación superior tienen esa autonomía de ir definiendo bajo el criterio institucional. Y como en otros sistemas del mundo, el crédito del Sistema Nacional de Crédito Académico de la Educación Superior de Paraguay se sustenta en dos figuras: las horas de trabajo con el docente y las horas de trabajo independiente. Los siguientes desafíos para las instituciones: ¿cómo abordamos el cálculo para definir estas horas de esfuerzo académico, tanto con el docente como esas horas de esfuerzo académico de forma independiente? Así como decía el viceministro, para la elaboración de trabajos académicos, preparación para los momentos de evaluación, con la consolidación de estos procesos de consolidación de aprendizaje que van desarrollando los estudiantes, y este proceso tiene que ser coherente y estos cálculos deben ser coherentes con los diferentes momentos de complejidad del proceso académico y el desarrollo de la carrera. Y este cálculo de las horas de esfuerzo académico en todos los casos se realiza por las asignaturas. La figura a la que se le asigna el valor del crédito académico son las asignaturas. El siguiente desafío que yo encuentro una complejidad es, en este contexto en el que como sistema tenemos un rango del valor normalizador, vamos a tener situaciones que generan ciertas asimetrías. Quizás internamente no todas nuestras ofertas van a tener el mismo valor normalizador, y por supuesto con otras instituciones a nivel país de la misma manera vamos a tener variación de los valores normalizadores. Por supuesto a nivel mundial los diferentes sistemas tienen diferentes valores normalizadores. Nosotros nos ceñimos en el valor normalizador al crédito europeo, que va en un rango de 25 horas. Todos son diferentes. Entonces, ahí se escucha. Discúlpeme, estaba alejando el sin querer. Ahí me confirman que se escucha, por favor. Ahí sí. Bueno. Entonces, además de tener un procedimiento claro de la asignación de créditos, cómo realizamos institucionalmente estos cálculos, también tenemos que establecer procedimientos claros para el reconocimiento de créditos que propicien la movilidad y que realmente sea un vehículo que facilite la movilidad y que no genere barreras adicionales, como hoy tenemos los procesos
que son extremadamente burocráticos dentro de nuestro sistema. Entonces vamos a tener que establecer estos procedimientos tanto a nivel interno dentro de la institución, como reglamentamos que el estudiante de Derecho pueda ir a tomar una asignatura en contabilidad porque él se ve como un especialista en tributación y quiere tomar la asignatura de balances contables, qué sé yo. O viceversa, el contador que se quiere especializar también en derecho tributario, ¿qué asignaturas puede tomar en la carrera de derecho? Y eso tenemos que reglamentarlo. Y así como tenemos que reglamentarlo la movilidad al interior de nuestra institución, también vamos a tener que reglamentar la movilidad entre instituciones, en donde muchas veces nos vamos a encontrar con valores normalizadores diferentes. Entonces, ahí la universidad tiene la autonomía de tomar quizás el crédito o la expresión del crédito así como viene de la otra institución, o quizás decidan aplicar una fórmula o una tabla de conversión de los valores del crédito. 4 créditos con un valor de 25 horas, cada crédito representa 3,3 créditos por la misma cantidad de 100 horas, pero con un valor normalizador de 30 horas. Esos procedimientos deben de estar bien establecidos por la institución de educación superior. Tiene que ser bien claro y tiene que ser bien trazable. Y por supuesto, de la misma manera, establecer en nuestros reglamentos lo referente a la movilidad internacional. No quiero volver a repetir lo que decían el señor viceministro y el doctor Sergio, pero sí mencionar para ir cerrando que, así como decía el doctor Sergio, esto es un proceso que yo estoy convencido que se va a ir ajustando a medida que vayamos implementando, que nos presenta otros desafíos. Mencionaba hace un momento que vamos a tener que, como sistema, quizás ir pasando en el 100% a un modelo por competencia, centrado en el estudiante. Mencionaba hace un momento el viceministro las microcredenciales. Yo creo, estoy convencido que va a ser el siguiente paso una vez afianzado el Sistema Nacional de Créditos. Yo creo que el siguiente paso de nuestro sistema es la implementación de las microcredenciales con una fuerte vinculación con los sectores económicos, pero nos invita también a ir trabajando en un marco nacional de cualificaciones o competencias de la educación superior. Un desafío que en todos los conversatorios también nos plantean es esto que ya lo estamos trabajando y que es en una gobernanza articulada. Que las instancias de gobernanza MEC, CONE y ANEAES realmente conversen entre sí y que todas sus acciones estén armonizadas y articuladas. Con esto, doctor, cierro y te paso. Gracias, Ariel. Y yo le paso... ¿Estamos saliendo bien? ¿Sí? ¿Algún ajuste? ¿Nada? Hay gente que escribe en el chat. Bueno, a continuación, Salvadora Jiménez, directora de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy buenas tardes para todos. Me escuchan los de presencial y los de virtual también. La modalidad híbrida tiene esta, sí, un poco más elevado, ¿ya? Bien, los compañeros ya se estuvieron refiriendo, mis compañeros de mesa, a lo que implican los créditos académicos y la movilidad que eso permite, la movilidad nacional, la movilidad internacional. Y en cuanto a la ANEAES, nosotros, una vez que se implemente efectivamente el Sistema Nacional de Créditos Académicos, lo que haríamos como ANEAES es ver a través de los pares evaluadores que van a las visitas de evaluación externa, a ver cuáles son cómo se hizo esa implementación, que ya aprobó el CONES, porque ustedes ya tienen ese primer reglamento, todas las instituciones han entregado su reglamento de evaluación en enero del 2025. Entonces, ¿cómo se está implementando eso? Es más,
a partir de esa revisión del reglamento que cada institución presentó, se ha visto en el CONES la necesidad de reforzar la capacitación, decían ellos, la capacitación docente, ¿verdad?, de los técnicos en sí. Así como también en la ANEAES, para una evaluación, nosotros hacemos una capacitación del comité de autoevaluación, ¿sí? Y luego a través de nuestros pares evaluadores hacemos esa visita de evaluación externa. Lo que nosotros ya vamos a ver desde la ANEAES es cómo implementan efectivamente ese sistema nacional de créditos académicos que ustedes le dieron un valor, un normalizador, que va de 25 a 30. Recordamos que al principio, ¿verdad?, en la primera resolución, un crédito era 15, ¿verdad?, del valor de 15 horas, luego un crédito era 30 y ahora decimos entre 25 y 30. Pero más allá de las resoluciones del CONES y de los esfuerzos institucionales, todavía no hemos podido concretar. Es un proceso, está en proceso de construcción, porque no pasa solamente por una cuestión numérica. Incluso tiene que ver con nuestros docentes, cómo implementamos los docentes de media jornada, los docentes, ¿verdad?, de jornada completa, que va a permitir esa evidencia que ustedes van a tener, porque en la medida que decimos ANEAES, seguro que para ustedes medios de verificación, cuáles son las evidencias, y también pensar en el proyecto académico y su sistema de evaluación. Nosotros tenemos una matriz genérica, nuestra matriz de calidad, ¿verdad? Decimos los criterios mínimos de calidad que tenemos de 38 carreras, esa matriz, ¿verdad?, de criterios mínimos de calidad. Y ahí tenemos unas áreas de conocimiento, decimos profesionales, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad?, complementarias, electivas, y de acuerdo a eso también vamos viendo la necesidad de esa implementación de los créditos académicos. Y en esa matriz genérica, cuando dice implementa en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el sistema de evaluación, entonces nosotros le diremos a los docentes cómo es que implementan en esas entrevistas que nuestros pares evaluadores van a tener con los docentes de las instituciones. Cuando se conversa, eso se triangula y se conversa con los estudiantes. ¿Cómo es que sus profesores le están evaluando? ¿Cuáles son esas técnicas de enseñanza-aprendizaje que están realizando? ¿Sí? Y por eso muy importante, lo que los compañeros ya dijeron también, el modelo pedagógico por el que ustedes optan. Las instituciones tienen esa autonomía. Todavía, aunque algunos dicen ya implementamos el sistema, ¿verdad?, del modelo educativo basado en competencias, todavía al preguntársele a los docentes sobre ese sistema de evaluación basado en competencias, se queda un corto para responder, ¿sí? Entonces quiere decir que todavía nos hace falta, ¿verdad?, mayor capacitación en el área y sobre todo esa implementación. Así como decimos, se aprende a nadar nadando, también de esa manera vamos avanzando en lo que hace al currículum por competencias que está relacionado al Sistema Nacional de Créditos Académicos. Nosotros le preparamos para que tengan ciertas competencias. Y hoy día que estamos tratando lo de Modespar, también tenemos el perfil del egresado. Y en esos criterios mínimos de calidad que nosotros tenemos como ANEAES, está el perfil del egresado. Algunos ya datan del 2018, otros del 2019, algunos del 2007 con actualización en el 2018, y esta es una brillante oportunidad también para actualizar ese perfil de egreso, donde todas las instituciones están teniendo participación a través de Modespar. Entonces, actualizamos ese perfil del egresado, le sumamos cuál es la misión y la visión institucional. Esos son los diferenciadores. Ya no solamente ahora tenemos, decía nuestro presidente en su discurso de entrada, ¿verdad?, de la mañana, que estamos haciendo el sistema de evaluación por fases.
Y muchos de ustedes, como instituciones de educación superior o como pares evaluadores, habrán participado también de nuestros talleres. ¿Por qué? Porque decimos que es importante que cada institución pueda autorregularse. Y eso es lo que esta mesa interinstitucional también quiere permitir. Porque aquí estamos del MEC, desde el Viceministerio de Educación Superior, porque estamos desde la ANEAES, porque estamos desde el CONES, porque juntos, aunando esfuerzos, tenemos que llegar a las instituciones de educación superior en una sola palabra, que las carreras, las ofertas académicas, sean carreras de grado o programas de posgrado, sean de calidad. Y no solamente un checklist, ¿verdad?, de lo que es, sino que podamos tender a la mejora continua, ¿sí? Y también en este sistema de evaluación por fases decimos que es importante la mejora continua y la innovación. ¿Y por qué decimos? Porque cuando una carrera acredita, ya cumplió con los criterios de calidad, ¿verdad? Mínimos de calidad. Decimos mínimos porque cada institución puede ir, decimos, no es en un techo, sino hasta el cielo, ¿no? Entonces, cumplió, tiene un plan de mejora. Entonces, si bien hacemos la visita en 2 años, entonces también no va a esperar la institución a ese tiempo, sino tiene que ir mejorando. Y el sistema de créditos nos interpela hoy día, ¿verdad? Porque decimos, ¿qué más? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a permitir realmente que el estudiante dentro de la misma institución haga esa movilidad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir que de la carrera de Derecho, como nos decía el compañero Ariel, va a ir a hacer dentro de una carrera de Administración, porque su énfasis va a ser en esa área, o va a ser con el área de Educación, porque piensa ejercer, ¿verdad?, más en el área con énfasis en el área educativa? Y eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Cómo hacemos a nivel institucional esa movilidad y ese reconocimiento también de los créditos académicos? Para decirlo a nivel regional, porque tenemos marca y otras, o sea, la movilidad académica regional de carreras acreditadas, por ejemplo, en su momento, donde pueden hacer esa movilidad y se hace el reconocimiento, ¿sí? Y como a nivel internacional también tenemos la experiencia de CLAR, el crédito latinoamericano de referencia en su momento. Entonces, experiencia tenemos. Y ahora nos resta hacer la implementación. Y cómo vamos a hacer esa implementación es para lo que estamos hoy día aquí. ¿Cuáles son esos desafíos que estamos teniendo como institución? Como docente, decimos la capacitación, ¿verdad?, en lo que implica cómo voy a implementar el sistema de créditos académicos. Voy a necesitar, entonces, ver el modelo educativo basado en competencias. ¿Qué necesita saber mi estudiante? ¿Qué necesita saber hacer? ¿Qué necesita conocer? ¿Cómo tiene que ser ese mi estudiante? Tiene que aprender a convivir con el otro, de qué manera, en el liderazgo. La institución le da su impronta, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar como ANEAES, con una matriz de calidad genérica, y vamos a respetar su proyecto académico dentro de su autonomía a partir de la habilitación que ustedes hacen desde el CONES. Y en esas mesas interinstitucionales también hemos compartido esa matriz, no solo la matriz de calidad, sino los criterios mínimos de calidad de cada una de las carreras. Hoy hablamos de carreras, pero también tenemos 9 criterios de calidad de las especialidades médicas. Y estos que tenemos, las 8 carreras que estamos estudiando, que estamos viendo su perfil en Modespar, entonces vamos a hacer esa actualización a partir de los aportes de todos. Y que veamos juntos en este debate que ya vamos a iniciar enseguida, cómo es que vamos a hacer esa implementación. Cómo es que desde el CONES va a ser esa capacitación para todos, de tal manera que más preparados podamos compartir experiencias. Y que ya no haya ese de la diferenciación para decir, sí, sabemos que alguna institución hace más énfasis en un punto determinado que en otro, en un área del conocimiento que en otro, por eso se elige esa institución. Pero UNIBE, UAA, va a poder hacer esa movilidad de un estudiante de la UNIBE a un estudiante de UAA y viceversa, o a UCSA, o a cualquiera, ¿sí?
Entonces tenemos que ser capaces de la confianza que tiene que existir entre nosotros como instituciones de educación superior que tendemos a la calidad, ¿sí? Entonces, desde la NEAES nosotros hacemos el llamamiento a que cada uno de nosotros, desde el rol que nos corresponda, podamos tender a la calidad y a la mejora continua, así como esa innovación, que es lo que nos va a caracterizar a cada uno de nosotros, cuál es el énfasis que vamos a dar. Y no es solo un cartón que le damos al estudiante y cuando le hacemos el seguimiento del egresado, ¿verdad?, el empleador nos diga qué necesita mejorar, qué es lo que tiene que hacer realmente ese estudiante, cuáles son las competencias. Y así vamos a tener un país mejor, porque le formamos mejor. Hacemos que tenga las competencias necesarias, ¿verdad? Entonces, ahí es donde queremos llegar a partir de este Sistema Nacional de Créditos Académicos. No es solo una cuestión numérica, sino decimos para que se formen más y se formen mejor, y eso sea de calidad. Y a eso tendemos desde la NEAES, a esa calidad, y confiamos en que cada uno de ustedes, como rectores, como directores generales, como docentes, como estudiantes, puedan tender a esa calidad, ¿sí? Entonces, en respeto del tiempo, ¿verdad?, les damos las muchas gracias y estamos atentos a las consultas que puedan realizar. Gracias, Salvador. Ahí tiene un poco de agua. Bueno, yo les propongo hacer 3 rondas de 3 preguntas, ¿les parece? Porque a lo mejor por este lado también quieren hacer algunas preguntas. Que me disculpen los que nos escuchan. Vamos a dar entonces preferencia a los que están aquí en la primera ronda de 3 preguntas, pero hay gente que ya levantó la mano, ¿sí? ¿Se entiende? La primera ronda, entonces formulamos 3 preguntas para cualquiera de los panelistas, lo respondemos y después pasamos a la segunda ronda. Y no sé si alguien me ayuda a recoger las preguntas aquí que se puedan formular, los que están conectados. Te voy a pasar para que se escuche la pregunta. Muchas gracias. Gonzalo Martín, de la UAA. Más que una pregunta, es un comentario. En primer lugar, quiero felicitar a los panelistas por la excelente exposición y en particular al presidente del CONES y viceministro de Educación, porque creo que la iniciativa del Sistema Nacional de Créditos es sin duda algo muy relevante, muy importante para la educación superior paraguaya. Y si bien sabemos que es un tema antiguo, en realidad es muy nuevo para Paraguay. El comentario que quiero hacer es con relación a los obstáculos o los desafíos para la implementación del Sistema Nacional de Créditos. No es en cuanto a las ventajas son muy claras, la movilidad, la flexibilidad, la internacionalización, lo han expuesto muy bien. Los obstáculos, el primer obstáculo que yo veo, y créanme que hablo con conocimiento de causa, porque la UAA implementa, perdón que le dé la espalda a ustedes, implementa el sistema de créditos desde el año 1995. Por lo tanto, tenemos experiencia y tuvimos un retroceso. El primer retroceso que se presentó con nuestro Sistema Nacional de Créditos fue la aparición de la Agencia Nacional de Educación, de Evaluación de la Educación Superior, la NEAES. La NEAES es el primer obstáculo. No como agencia, por supuesto, no lo tomemos de esa manera, no como que no hay que hacer evaluación. Todo lo contrario, nosotros somos muy comprometidos con eso, con la calidad, con la mejora continua, con la evaluación. Pero sí con los modelos que se adoptaron, porque los modelos de las diferentes carreras son muy rígidos y contemplan un porcentaje muy pequeño de flexibilidad. Por lo tanto, aquella flexibilidad que nosotros teníamos antes de que se cree 10 años antes de que se crea la agencia de acreditación, ya teníamos el sistema de créditos, teníamos una flexibilidad quizás, digamos que diferente en las distintas carreras, pero digamos de un 30% del pensum curricular, y ahora probablemente no llega ni al 5% en la mayoría de las carreras. ¿Qué ocurre? De esa manera, la agencia, mientras no se modifiquen y se flexibilicen esos modelos
rígidos de las carreras, del currículum de las carreras, se convierte en un obstáculo para la innovación, porque todas las carreras de una denominación determinada, digamos, ingeniería en informática o derecho, son iguales. No hay diferenciación. La diferenciación es mínima entre una universidad y otra universidad. Entonces, se convierte en un obstáculo para la innovación si no incorpora estos criterios del Sistema Nacional de Créditos que son vitales de dar flexibilidad. Ese creo que es para mí el principal obstáculo. Yo sé, como dijo Sergio, que evidentemente es un proceso largo. Nosotros también lo hemos vivido, es un cambio cultural inclusive. El alumno cuando llega por primera vez y encuentra el Sistema Nacional de Créditos no sabe lo que es, o el sistema de créditos, no sabe lo que es eso y dice, yo quiero saber qué materias voy a cursar. No es que él elige, sino quiere que elijan por él. Entonces, ese cambio cultural ya es difícil de por sí y cuesta, pero cuando lo logras, resulta que después te encuentras con otros obstáculos. Un segundo obstáculo, y ya termino, son los sistemas. Y en particular, y me voy a referir a uno que también creo que es una iniciativa de nuestro viceministro, al cual le felicito mucho por las iniciativas, pero hay que tratar de romper las barreras para lograr que se implemente. Es el RUE, por ejemplo. En el RUE, cuando uno carga los datos de un alumno, le dice, tiene que cargar una malla curricular, pero el concepto de malla no existe en el sistema de créditos, porque una materia se toma dependiendo de si uno ha cumplido o no los prerequisitos para cursar esa materia. Pero no es que una materia está siempre en el segundo semestre o en el quinto semestre, no, yo lo puedo cursar de distintas maneras, pero el RUE me dice, dígame en qué año está el alumno, y yo qué sé en qué año está, si un alumno está en un nivel, otro está en otro nivel, nosotros en nuestro reglamento de la UA determinamos en qué año está un alumno por la cantidad de créditos que tiene completados. Si ha completado una determinada cantidad de créditos está en primer curso, si no, segundo, tercero, pero el RUE me pide que yo diga en qué curso, en qué semestre está, no puedo. Me dice el RUE, por ejemplo, diga usted, esta carrera es una carrera que el CONES la ha habilitado para educación presencial o a distancia. Digamos que yo digo que esa carrera solo está habilitada para educación presencial. Y un alumno de una carrera de educación presencial, pongamos por ejemplo odontología, que es una carrera que tenemos en nuestra universidad, cursa una materia en otra carrera, por ejemplo, introducción a las tecnologías de la informática y la comunicación, y la cursa a distancia. ¿Qué pasa? No puede. O sea, y esas cosas no están contempladas en los sistemas, y los sistemas tienen que ayudar a lograr esa flexibilidad necesaria para que se pueda implementar el Sistema Nacional de Crédito. Entonces, son los dos obstáculos que yo veo y muchas gracias por permitirme intervenir. Gracias. Señora, ¿quién era por aquí? No sé si llega tan lejos el micrófono. Sani. No, ya para cerrar la primera ronda contigo. ¿Sí? Buenas tardes. Lely Morales de la Universidad Iberoamericana. Tengo una consulta y una preocupación para el área de ciencia de la salud. Si se contempla o se va a contemplar cuestiones relacionadas a intrusismo profesional y la movilidad, intrusismo y la movilidad respecto a materias o asignaturas propias de la carrera, de la disciplina y relacionar con otra disciplina. Si va a haber alguna normativa de que esa movilidad o sistema de créditos quedará solamente en asignaturas, por ejemplo, electivas, optativas o también las troncales. Y si eso se va a tener alguna normativa. Y también mirando desde ese aspecto lo que es también el ejercicio profesional y legal en las zonas fronterizas, al tener esa movilidad internacional en el área de la salud sobre todo. Sí. En cuanto a la reglamentación, como la opción era cuando se pidió originalmente de 25 o 30, ¿verdad? Sin embargo, en la mesa hoy habla de que en la misma institución, y yo apuesto que eso me parece que es lo más razonable, pueda tener esa flexibilidad de acuerdo a la carrera de optar por 25 en ciertas carreras
y en 30 en otras carreras, ¿verdad? Entonces, creo que eso también hay que tratar de dar desde el CONES un mensaje, porque creo que esa es una de las situaciones también donde pararon muchas instituciones, e inclusive muchas instituciones dijeron, después de Modespar vamos a ver qué hora le vamos a poner, como si fuese que nosotros resolvamos, es decir, que viene la orden de arriba. Y lo bueno que veo es que si existe esa flexibilidad, hay que saber transmitir eso para que haya tranquilidad también para las instituciones. Ese sería uno, ¿verdad? En segundo lugar, hablaron de implementación. A mi criterio, como muy bien lo dijo Sergio, esto es de un proceso largo, de un cambio cultural, así como lo dijo también Gonzalo, ¿verdad? Entonces, creo que cualquier escenario que presentemos tiene que comenzar desde un primer curso y en forma gradual ir subiendo. Por dos motivos. Uno, efecto retroactivo que no podemos aplicar porque le va a dar desventaja a los que están más arriba. Y otro porque también, sin duda alguna, va a ser de carácter experimental para muchos y esto va a generar, como muy bien dijo Sergio, también un cambio administrativo, un cambio pedagógico que hay que construir. Eso sería lo segundo. Y por último, ante la pregunta que hizo la mesa, uno de los responsables de la mesa dijo, ¿cómo hacemos la movilidad o en la estructura misma de ese estudiante que quiere seguir otra? Y bueno, un modelo es poner una lista de opciones como optativas. Y yo recuerdo que nuestro proyecto original de UNIBE, y me parece hoy tan interesante ese planteamiento, es decir, que el alumno en la optativa elija cualesquiera que esté dentro de la malla curricular de la universidad. Es decir, ya está en la malla curricular, él va a optar, ¿verdad? Como dijimos, si es a lo mejor derecho, pero tiene interés en materias administrativas, porque también tiene interés en saber administrar su propio negocio, ¿verdad? El día de mañana puede tomar administración 1 en el primer semestre, administración 2 en el segundo semestre, es decir, va haciendo una construcción que le lleva inclusive, porque también es algo que pasa actualmente, que puede optar por una segunda carrera al terminar la carrera que está siguiendo y va a tener una trayectoria académica ya reconocida también por los créditos, ¿verdad? O sea que hay ahí una ventaja complementaria también importante. Digo esto porque esto va mucho con la parte presupuestaria, sobre todo para las universidades privadas y creo que para las públicas también, porque están regidas por presupuestos muy cerrados, ¿verdad? De esa manera. Entonces creo que también serían alternativas como para avanzar, porque acá como tenemos que buscar es destrabar los problemas para avanzar hacia las soluciones posibles, ¿verdad? Esas tres serían mis preguntas o propuestas también. Gracias, Sani. ¿A quién? Sí. Dale. A ver, fui tomando aquí las notas de las consultas. Sí me parece que a la par de que la implementación y la práctica avance, ANEAES hará su trabajo también de adaptación. Me parece que su adaptación pasa más por esta doble variable de ese trabajo acompañado aula del que venimos a procesar y entender y darle lugar a el trabajo individual que nos puede generar sospecha, porque como queremos controlar todo, entonces decimos, bueno, pero ¿y cómo voy a controlar de que le dio tantas horas? Y no, en realidad se controla con el producto. Yo solicito un ensayo, que es lo que yo les decía, y el ensayo, escribirlo para que sea un ensayo decente, lleva mínimo 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a calcular 10 horas en trabajo individual, pero yo no tengo cómo solicitarle una evidencia más allá que el producto. Por eso esto genera otra forma de medición, pero que viene de la mano de otra forma de hacer aula. Pero que independiente, inclusive si no fuese por los créditos, igual tiene que ser modificado porque ya quedó desfasada esa figura de la clase magistral. Yo creo que el crédito lo que hace es dar la excusa y acelera un poco un proceso, pero pensar en el aula magistral como la única de presencialidad, me parece que estamos todos de acuerdo que eso ya no sucede, ¿verdad? Lo siguiente, el RUE. A ver, yo creo que el RUE va captando información
tiene esa flexibilidad porque finalmente lo diseñamos nosotros con la búsqueda de que calce a las necesidades del sistema. Debería en algún momento captar en carga lo que cada estudiante cursó o transitó, donde habría una malla curricular general de una carrera, donde el estudiante que hace movilidad y genera optativas la carga en una parte, en una particularidad, en una pestaña donde utiliza esos créditos, y las asignaturas a medida que las va utilizando o realizando las va a ir marcando. Ese registro es fundamental porque hay que decir, el RUE nace como una herramienta sí para la planificación del sistema, pero sobre todo para la trazabilidad en el seguimiento del estudiante. Entonces, las universidades no dejan de tener una malla curricular. Lo que tienen es una base que se puede complementar o modificar en ciertos criterios, en ciertos créditos o números de créditos en asignaturas tomadas, prestadas de otras carreras. Pero como igual va a tener una lista base, luego si tal optativa de su malla curricular no la tomó, tiene que ser reemplazada por otra que sí la tomó para completar el número de créditos también. Entonces, hay sin duda que toda una conversación, y estoy seguro que desde el RUE también vamos a hacer los ajustes, pero el concepto y la idea detrás va en este sentido. Yo diría que si tenemos un programa presencial y una distancia, lo ideal sería que en algún futuro sea mucho más difusa la línea de salto entre una y otra, inclusive entre secciones y demás. Ahora, si un estudiante toma una virtual y mi programa es presencial, la debería poder captar como una optativa. ¿Por qué? Porque también teniendo una carrera X, podría tomar una optativa que en realidad no tiene nada que ver con la asignatura. Y la presencial, que viene inclusive de otro formato, cumple ese criterio de no tener que ver necesariamente, aunque puede que temáticamente sí lo tenga. Es decir, darle flexibilidad al sistema pasa también por esto. Y hay que decir, hay también movilidades que son virtuales. Entonces yo no puedo decirle no te voy a recibir. Te voy a recibir y lo voy a meter en el cajón de mi crédito optativo, donde no estoy buscando un reconocimiento, una homologación de eso, ni un equivalente dentro de mi malla curricular. Es otra cosa. La tomo como una optativa en toda regla que no tiene por qué tener una conexión con mi malla curricular troncal. El efecto de una carrera que desde primer año avance, sí, me parece ordenado, saludable. Lo que sí también me parece es que independiente al año y dado que cada universidad tiene su reglamento y cada carrera, si un estudiante va a hacer una movilidad, nosotros ya deberíamos reconocerlo, ubicarlo donde corresponda, pero no dejarle colgado porque su carrera todavía no evolucionó a tal punto. Porque ahí es donde nuestras mallas curriculares, inclusive las que están en vigencia, deben tener esa capacidad de transición. Porque si no, estamos hablando de que a todo un grupo existente de estudiantes, a estos 450.000 estudiantes que hoy están en el sistema, le dejamos por fuera. No puede ser. Entonces, hay que encontrar la forma en la que sí genere algún tipo de adecuación en ese sentido. Ahora, también yo creo que, ¿cómo se hace eso? Y se hace en el sentido en que, aunque sea con el estudio de caso por caso, y eso lo podemos arreglar, también una carrera debe tener la capacidad de identificar cuáles son sus troncales obligatorias y cuáles no. Y debe poder generar un canje. Si es que todavía no fue registrada y aprobada con el sistema de
identificación formal de la tipología de asignaturas, entonces se debe hacer esa adecuación. Yo entiendo que la NEAES dentro de sus marcos sí hace ya una clasificación, pero no sé si se hacía con la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque las optativas del modelo que me explicaron se tiene, básicamente son optativas obligatorias. Y las optativas por definición son optativas, no son obligatorias. Sí. Entonces hay que hacer un giro ahí, porque el cajón del optativo es mi crédito. Y eso quiere decir que yo puedo prescindir de cualquiera de esas asignaturas y tomar otra en su lugar y no debe afectar a mi carrera como tal. Entonces, entiendo que hay 2, 3 conceptos que hay que verificar un poco en cómo lo implementamos. Y por último, es interesante el redondeo. Que mucho se habló del tema. Puede generar 2, 3 créditos adicionales más o menos según se haga. Yo le decía al equipo, una opción es que llegue como llegue, el CONES corrija y establezca su criterio de redondeo. Entonces, a todos por la misma regla. La otra es no respetemos lo que envían las IES y mientras se va aprendiendo, la comita por acá, la comita por allá. Y tampoco creo que haga mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si el estudiante no hace ninguna movilidad, el crédito básicamente sirve para solamente medir esas horas individuales y acompañadas, pero que hacen a la asignatura en sí misma, no hace al global final, porque estamos hablando de la comilla del redondeo. Y si sí hace una movilidad, el certificado que voy a recibir cuando vuelva a mi universidad lo voy a traducir bajo el mecanismo de cálculo que tengo establecido y lo voy a canjear en mi capítulo de créditos disponibles y punto. Entonces, no hay que ser tan puristas en el sentido en que creo que permite el ejercicio de implementación y prueba un poco más de músculo y ejercicio antes que de puntillismo hasta que el sistema quede ya en conocimiento armonizado de todos los actores. Eso independiente a que finalmente arreglemos que el CONES corrija a todos la coma y haga un uniforme, o a que se tome la forma en que cada IES lo haya presentado. ¿Sí? Pero según lo que hemos visto, no es sustancial el número o la diferencia que genera en el final de otorgamiento de créditos. Esos son mis comentarios a esta ronda. También contestar a las intervenciones con relación a esos obstáculos de los cuales estuvieron hablando. Desde la NEAES, sí nosotros hemos hecho un análisis precisamente para que no seamos un obstáculo con los criterios mínimos de calidad que decimos. Por eso, de solamente tener una matriz, ¿verdad?, para todos, que se repite año a año, cumplió sus 4 años y vuelve a la siguiente acreditación y nuevamente a la siguiente acreditación con las mismas matrices, entonces avanzamos a este sistema de evaluación por fases, donde nosotros respetamos la autonomía, respetamos el proyecto académico y se tiende, decimos, a la mejora continua y a la innovación, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento, donde en una primera fase se ve el cumplimiento de criterios básicos, ¿sí? Entonces, principios, criterios básicos que se cumplen en esa primera fase y luego ya está preparado para pasar a una segunda fase, que es lo que estuvimos haciendo las consultas correspondientes, donde sí ya tiene que ver con la innovación y la mejora continua. Entonces, en ese sentido, queremos salvar esa situación que en su momento, antes de la constitución del CONES, tuvo que asumir la NEAES, porque hablamos desde el 2003 y cuando se constituyó el CONES ya era en el 2013.
Entonces, la ANEAES decía tantas horas, mínima 2.500, 2.700 horas como mínimo tal carrera, tantas horas de prácticas, ¿verdad? Pasantías, profesionales, lo que ahora ya no tiene que decir porque el CONES ya va a respetar, ¿verdad? Esa autonomía. Ustedes como institución hacen la habilitación de su carrera, ¿sí? Entonces, y se respeta dentro de lo que es su habilitación, ¿verdad? De la carrera, ¿ya? Y nosotros como ANEAES lo que vamos a hacer es evaluar conforme a su proyecto académico, a su autonomía institucional. También está la invitación a los pares, porque ustedes nos han dado esa retroalimentación de poder respetar esa autonomía, de que pueda mirarse con viniendo de una institución pública ni de una institución privada, con ese sesgo que puedan mirar la institución, sino que sea el representante de la ANEAES con un modelo nacional que tienda a la calidad. Y esa es la recomendación que hacemos a nuestros pares evaluadores. Por eso tendemos también, y desde mayo ya comenzamos, con lo que va a ser la formación de pares evaluadores. Y vamos a tener una escuela de formación de pares, precisamente para que realmente estén formados en el modelo nacional, así como ya tenemos también el modelo Arcusur y las contribuciones de otras agencias acreditadoras también a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, les queremos dar la tranquilidad de que hemos avanzado a ese punto y también el CONES ha avanzado, porque como institución antes nosotros presentábamos, o sea, ustedes presentan, ¿verdad? Y yo desde el otro rol de institución, entonces poníamos materias electivas, ¿verdad? O poníamos seminarios, ¿y cuáles van a ser esos seminarios? ¿Cuáles van a ser esas materias electivas? Y dependiendo de la cantidad de alumnos, entonces no eran finalmente electivas por el presupuesto, lo que ya hablaba acá la doctora Sani, por el presupuesto institucional. Entonces ahora, con los créditos, eso se flexibilizaría. Es más, otro punto que traigo también allí es cuando el estudiante, no solamente de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, sino también cuando el estudiante no ha podido cursar una asignatura y esa asignatura está en un semestre, pero en el otro ya no está, o sea, no está cursando junto con sus compañeros. ¿Qué posibilidad tiene también de hacer con otra carrera que sí está haciendo una asignatura similar y que pueda tener esos créditos? Son situaciones que hay que analizarlo en el seno de cada institución, de cada carrera y los acuerdos a los cuales se puedan llegar. Y esos acuerdos, conforme a las orientaciones del CONES, entonces es lo que ustedes van a incluir en su reglamento de evaluación. Y cuando vayamos como ANEAES para esa evaluación, ustedes nos muestran su reglamento de evaluación, su proyecto académico, y tenemos que respetar esa autonomía de ustedes y la manera como ustedes han procedido. ¿Sí? Gracias. Bueno, adelanto que no va a haber tercera ronda porque ya el tiempo se nos está yendo. Vamos a hacer esta segunda ronda con alguna concesión. En vez de 3 preguntas, hacemos 4. Se apuntó aquí la señora, porque después tenemos que hacer un cierre y presentar las conclusiones. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Diana La Rosa de la Universidad Iberoamericana. Y tengo 2 preguntas, no sé si son preguntas o propuestas. En primer lugar, de todo lo que venimos hablando, no solamente hoy, ¿verdad?, sino ya desde el año pasado y todo, nosotros estamos en un proceso curricular de planificación que nos va a llevar a la implementación y, como decía Salvadora, luego a la evaluación a partir de la ANEAES. Muy bien lo dijo el doctor Duarte, este es un proceso larguito, para no decir largo, en donde todos tenemos que poner lo mejor de nosotros en primer lugar para ganarle a los estudiantes. Yo normalmente digo, sistema de crédito, chau, sábado y domingo. Sistema de crédito, actividad autónoma, chau, sábado y domingo. O sea, tenemos que ganar adeptos con los estudiantes, porque a los docentes a lo mejor podemos más. Bueno, por ahí. El CONES nos pide, ¿verdad?, en este año, que todos los proyectos académicos de todas las carreras ya estén,
verá incorporando el sistema de crédito. Y el sistema de crédito, compañeros, no es solamente el plan de estudio con el cálculo del volumen de las horas de trabajo de los estudiantes. Es mirar todo el plan académico con todos esos elementos que van a interactuar a la hora de estar trabajando con los jóvenes. Y lo decía muy bien, lo administrativo, los recursos humanos, los espacios, todo eso tiene que ver. Bueno, pero ya estamos, ya vamos a presentar nuestros proyectos. Mi pregunta es, ¿verdad? En primer lugar, si hay algún pensamiento de algún plan piloto de implementación experimental para ese año 1. Cada universidad va a ver si va a implementar 2 carreras, 3 carreras, porque toditos estamos allí. Eso es por un lugar. Y si en ese plan de implementación se prevé una política con las estrategias de lo que ustedes hoy llamaban, ¿verdad?, la articulación entre los entes que nos están dando las políticas, las orientaciones, las normativas. Eso es muy importante. Y lo otro, porque estábamos viendo, el doctor Mora nos mostró muy bien todo el tema de cuánto aporta, ¿verdad?, el sistema de crédito en la movilidad, sobre todo porque el estudiante va a tener más posibilidades de conocimientos complementarios. ¿Y eso qué nos lleva? A poder insertarnos y tener oportunidades laborales, inclusive a lo mejor no en mi propia carrera. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera el sistema de crédito nos va, yo no digo asegurar, nos va a dar algunas luces con respecto a la calidad de las competencias profesionales que tienen que lograr nuestros estudiantes? Porque al final es ahí la meta, que los profesionales que salgan ahora sean mejores que nosotros, tengan esa posibilidad de competir, tengan esa posibilidad de insertarse en diferentes espacios laborales. Esa es la pregunta, porque una cosa es la evaluación que hace la ANEAES y otra cosa es la evaluación real de cuánto sabe, del aprendizaje, de cómo él es capaz, ¿verdad?, de llevar a la práctica los conocimientos. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo tengo 2 preguntas que llegaron por nuestra transmisión. Una es para la doctora Salvadora. ¿Qué ocurre con las carreras que no tienen aún criterios de calidad, por ejemplo, relaciones internacionales? Preguntan. Y otra, creo que quizás vos, Ariel, podrías responder. El CONES. ¿Se debe presentar un proyecto académico como actualización al incluir el sistema de créditos académicos? Creo que tenemos una resolución al respecto, ¿verdad? ¿Puedes comentar eso? Sí. A ver, el espíritu de la resolución 221, que establece la implementación del sistema de créditos, establece que esta implementación no supone absolutamente ninguna actualización de las ofertas que están vigentes y habilitadas hoy en el sistema. La lógica es la siguiente. Este primer momento de la implementación se dividió en 2 etapas. La primera etapa, que concluyó el 2 de enero, en donde todas las universidades deberían haber trabajado y presentar al CONES el reglamento institucional. Creo que la mayoría de las instituciones ya lo han hecho, presentaron la reglamentación institucional. Y en un segundo momento, desde enero hasta el 2 de noviembre, por un periodo de 10 meses, que completa 18 meses de este primer momento, asignar los créditos académicos a todas las ofertas actualmente vigentes. Esta asignación de créditos en este primer momento no presupone una actualización de la oferta, no presupone un cambio de modalidad, ¿verdad? La resolución no establece un cambio o una migración de todo el sistema a un modelo por competencia o centrado por el estudiante.
centrado en el estudiante. Entonces, lo primero es aclarar que en este primer momento de la implementación, absolutamente esto no requiere actualizaciones, presentación de actualizaciones de ofertas vigentes al CONES. Sí, en un momento dado se van a tener que presentar estas actualizaciones, pero eso va a depender de los momentos que establece hoy ya la normativa vigente. Cuando lleguen los momentos que establece los procesos de actualización de cada oferta, que ustedes lo conocen, en base a los avances científicos, la internacionalización, el avance de la tecnología que debemos ir implementando en nuestras ofertas, eso lo tenemos que hacer. Y están establecidos por área de conocimiento, la mayoría a 10 años, Sergio, ¿sí? 10 a 15 años, y entiendo que las ofertas del área de salud tienen un tiempo menor de actualización. Cuando venzan y cuando lleguen los momentos de esos plazos, ustedes sí van a tener que presentar la actualización al CONES, pero es una actualización que de hecho lo tienen que hacer. No está establecido en el sistema de crédito. En este momento, cuando ustedes deban presentar estas actualizaciones, sí ya lo deberán presentar con la implementación del sistema de crédito. En este primer momento, lo que planteamos a noviembre de este año es que todas las ofertas estén con la expresión de los créditos, que se visualicen tanto ese tiempo de esfuerzo académico que el estudiante desarrolla con el docente, pero también todo ese tiempo de esfuerzo académico que el estudiante lo desarrolla por fuera. Por eso les decía en un momento anterior que el sistema nos presenta otros desafíos en siguientes momentos. Y ahí yo estoy convencido que como sistema vamos a avanzar en algún momento a una universalización del modelo por competencia centrado en el estudiante. Pero esto es un trabajo que lo vamos a tener que ir haciendo en un proceso. Yo creo que Sergio se refería al proceso de la implementación de créditos con esa mirada más holística, ¿verdad? Lo del piloto, sí, nosotros estamos en una suerte de pilotaje. Desde mayo del año pasado estamos nosotros pilotando la reglamentación. Ustedes ya lo están trabajando, ya están haciendo, ya tienen sus reglamentaciones, ya están haciendo los cálculos para la implementación, ¿verdad? Esto lo estamos pilotando porque estamos en un proceso de implementación. Y este proceso de implementación nos lleva 18 meses, que podemos hacer como un paralelo de que lo estamos pilotando. Ahora la norma es, si bien la norma se puede cambiar, no sé si esa sea, no creo, ¿verdad? Pero al 2 de noviembre de este año todas nuestras ofertas deberían tener ya implementados los créditos académicos, ¿verdad? Bueno, básicamente eso, señor. A ver, quiero agregar algunos puntitos. Comienzo con la segunda consulta sobre las competencias. Nosotros venimos de un escenario donde se basa en el contenido. ¿Qué es lo que pasa con el contenido? Y el contenido se puede dar, pero eso no implica una asimilación por parte del estudiante. Cuando se asimila, yo creo que hay dos formas. Uno es cuando lo verbaliza, otra es cuando lo actúa, lo escribe, lo materializa. Entonces, si nosotros pasamos a un modelo donde se pone el foco en esa otra parte que es ese trabajo autónomo de el practicar o el saber hacer, creo que el primer gran paso es darle tiempo a eso, que no lo veníamos dando. Porque veníamos de un escenario donde el contenido desarrollado era sin más. Y el escenario de generar, sea un cuarto, sea un medio, sea 2 cuartos, 3 cuartos, etcétera,
de revisión de cómo genero ese previo contenido bajo una lógica en que implica una acción, actividad, corresponsabilidad con el estudiante, tiene demasiado valor, porque de por sí es un escenario superior del que venimos. Entonces, yo diría que la implementación misma tiene su lógica detrás porque premia a la autonomía del estudiante y genera un sentido de corresponsabilidad en el estudiante. Dos elementos que no tiene el modelo anterior. Porque el modelo anterior es el docente va, desarrolla contenido y se va del aula. Inclusive, como se dice, a un escenario tan básico que es el saber escribir. Yo no daría por descontado de que se sabe escribir. Pero si uno dice, yo te voy a pedir un documento escrito, te doy el tiempo para que lo escribas, es otra la lógica. En realidad, yo te genero un contenido y es un accesorio, un ensayo que te pido. Cambia totalmente la naturaleza y la conversación que se desarrolla en la propuesta académica, porque está focalizada en el estudiante a través de esta búsqueda de competencias. Entonces, la implementación misma hace su tarea también. Ahora, por otra parte, respecto al piloto, y mira que hablamos mucho de eso, es cierto, yo creo que de por sí hay un periodo, yo creo que cada universidad tendrá, como se dice, su campeón sobre el cual experimentar, porque lo ve más robusto, más desarrollado. Hay carreras mucho más uniformes donde es más evidente la clasificación también de la parte de práctica, la parte teórica, está muy bien delimitado, no necesita reinventar el docente porque lo hace luego así, porque su carrera se da así. Entonces lo que necesitamos hoy es ahí sí darle número. Entonces, en el sentido en que se supone que se materializa de esa forma. Y yo diría que sería bueno iniciar con aquellas también, pero me parece que cada universidad en todo caso debería generar su propuesta porque cada universidad sabe dónde está más fortalecida, o cada unidad académica, cada facultad, etcétera. Me parece que podría ser arbitrario de nuestra parte decir tales carreras, porque primero no todas tienen las mismas carreras. Lo que sí me parece es que la comprensión del manual que escriben es fundamental porque también la práctica creo que se va moldeando en el sentido en que por una parte sí reconozco esta dualidad de lo individual con el trabajo colectivo, con el docente, etcétera. Creo que eso significa ir de lo general a lo particular. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vemos todas nuestras carreras, nos abruma. Cuando vemos una carrera, y un director académico también puede estar abrumado por una carrera. Pero si lo bajamos al nivel de cada docente, no. Se supone que cada docente sabe cómo va a utilizar sus, qué sé yo, 100 horas. Y donde indica 50, yo voy a hablar de esto, porque el resto y cada unidad va a generar esto otro. Y se fue hilando, como se dice, cada uno dentro de su ejercicio de docencia, porque lo que estamos haciendo es materializar lo que se supone hacemos nosotros en el aula, pero que a lo mejor no lo tenemos ni sistematizado, ni escrito, pensado, reflexionado, pero si le pedimos a cada docente debería poder hacerlo. Si no, a lo mejor no tenemos el docente adecuado. Claro, porque si nosotros le decimos, te estoy dando la opción para que no solamente hables, sino que te ingenies en darme ejercicios, etcétera, y cómo lo vas a evaluar y no lo puede hacer, entonces esa no es su asignatura, ¿verdad? Pero digo nomás que ahí hay, yo creo que mucho de compromiso de las IES y de sus unidades académicas en bajar y involucrar al docente. Y es una gran prueba esta, de la universidad misma para a quien tiene de docente.
porque no le estamos pidiendo al docente la descripción de todas las carreras, le estamos pidiendo a él su carrera, su asignatura. Y está siendo pagado para eso, discúlpenme. Entonces, yo no generaría tanta ansiedad, más bien una organización de trabajo y vamos a ir viendo cómo eso va avanzando. Sí, una pregunta para contestar. La doctora Sani. Bien, para quien hizo la pregunta con relación a la carrera, a los criterios de calidad de la carrera de Relaciones Internacionales, no solamente, o sea, entraría dentro de los criterios de calidad de ciencias sociales y humanas, ¿verdad? Que decimos para las carreras de ciencias humanas y sociales, dentro de esos criterios de calidad, como áreas afines, ¿sí? Pero desde la ANEAES nosotros, al pasar al sistema de evaluación por fases, ya no vamos a tener en cuenta esos criterios mínimos de calidad solamente, sino la institución es la que crea su malla curricular, tiene que tener en cuenta obviamente las diferentes áreas del conocimiento, los componentes, ¿verdad? Tiene que hacer su malla curricular conforme a lo que es la estructura. O sea, nosotros vamos a respetar su proyecto académico, su modelo pedagógico, ¿sí? La carga horaria mínima establecida, o sea, con las normativas vigentes. Lo que vemos en ese sistema de evaluación por fases, que puedan cumplir en esa primera fase las normativas básicas, los criterios básicos de calidad que decimos. La estructura organizacional, o sea, cada una de las dimensiones de gobernanza, proyecto académico, lo que son sus talentos humanos, docentes, directivos, ¿verdad? Que tengan su proyecto de vinculación con el medio, cómo realizan sus actividades de investigación, sus actividades de extensión, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, este es mi proyecto académico, que ya fue aprobado por el CONES, y con base a eso, entonces nosotros estamos evaluando. Y nuestra matriz es genérica, ¿sí? No se va a centrar, los pares evaluadores van a ser del área de conocimiento que se evalúa, pero la matriz es genérica. El proyecto académico de psicología, el proyecto académico de administración, el proyecto académico de medicina. Entonces, eso es lo que se evalúa con los pares del área correspondiente, ¿sí? Incluso ya tomamos el tema de la evaluación por clúster también en esta primera fase, con áreas afines, tanto presenciales como también a distancia. ¿Cómo hacemos eso? Es como familia de profesiones o áreas afines, donde si es a distancia, va un especialista en lo que es educación a distancia y también por cada área de conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde la ANEAES y hacia ahí tendemos. Ya no vamos a tender a seguir haciendo criterios de calidad, porque hay muchas profesiones y ahí ya tenemos como materias afines, ¿no? Pero sí en este sistema de evaluación por fases, y fue una recomendación también de nuestra acreditación institucional con INCUAGE, de no centrarnos, sino de darle autonomía a las instituciones, porque el haber hecho esos criterios mínimos de calidad implicó en un momento dado que nos llegaran a decir que queremos uniformizar a las instituciones con la cantidad de porcentajes, de asignaturas, ¿verdad? Mínimas que tengan que cumplir. Entonces, a partir de ese análisis que hizo la ANEAES de su actuación, es que surge este modelo de evaluación por fases, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante hay gente que ya está siendo evaluado en el modelo de evaluación de la primera fase. Luego pasaremos a la segunda fase, para lo que nosotros le vamos a dar el retorno de lo que fue la consulta realizada con cada uno de ustedes. ¿Cómo quedó esa matriz de evaluación? Para que ustedes tengan conocimiento, ¿sí? Y luego la formación de los pares evaluadores y luego la visita de evaluación externa, ¿sí? Entonces, consensuado, inclusive cuando hay pedidos, ¿verdad?, de reconsideraciones, nosotros estamos viendo que esos pares puedan ser consensuados. Lo que queremos es que las instituciones
¿verdad?, ofrezcan sus ofertas académicas, valga la redundancia, sean de calidad. Y confiamos en que ustedes también quieren egresados de calidad. Y conforme a eso es el efecto diferenciador, que es lo que le caracteriza a la UAA, ¿verdad? ¿Qué es lo que le caracteriza a la UNIBE? ¿Qué es lo que le caracteriza a la UTIC? A cada una de sus instituciones. Por eso en la segunda fase se ve lo que es, les dije, la mejora continua y la innovación. Y en una tercera fase, que todavía no va a ser este año, sino el siguiente en construcción junto con ustedes, es la excelencia, ¿sí? Queremos tender a la excelencia, pero comenzando con el cumplimiento de los criterios básicos, con la mejora continua y la innovación para llegar a la excelencia. Y no ya solamente, ¿verdad?, con los criterios mínimos. Ustedes tienen la libertad de denominar a sus asignaturas como a ustedes les parezca mejor, pero respetando obviamente pedagógicamente lo que estamos también en el área de educación, sabemos cómo se construye un currículo, que implica un modelo académico, lo que tiene que tener básicamente nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden estar tranquilos de que justamente por ese autoanálisis hemos hecho este cambio, ¿verdad?, del sistema de evaluación por fases, ¿sí? Puntualidad. Bueno, muchas gracias por la participación. A través de Secretaría hicimos un relatorio de todo esto. Creo que después se... Ah, perdón, Sani. Creo que después se presenta, ¿verdad?, en el plenario ahora, sí. Pues me parece que estamos acá por este proyecto y la experiencia que nosotros tuvimos en el proyecto es interesante para la instalación general e implementación para todo. Para mí, diríamos que desde la gestión, diríamos del rectorado, esa mirada que se tuvo primeramente de trabajar con los directores de carrera, que era comprender de qué estábamos hablando. Y en una segunda, inclusive hicimos instancias de poder trabajar ya con nuestros profes, que comenzamos a trabajar en los grupos que fueron focalizados, no solamente en la universidad, sino con la convivencia de las otras universidades. Otro aspecto sumamente positivo. Y tercer aspecto positivo es ya bajar al resto de los profesores, y tomando la palabra del viceministro, el profesor lo tiene que saber, pero requiere una política institucional que aporte en administración, de darle capacitación con apoyo desde la universidad. Eso tiene que tener, si no se tiene, eso es imposible alcanzar esto, porque el docente solo no está bien que lo haga. Esto es un trabajo de construcción colaborativa. Entonces, ahí viene ya, diríamos, la política institucional, que es lo que estaba diciendo el viceministro, de que se instale en nuestras instituciones esta de bajar y llegar y tomarnos de la mano y juntos llegar a esa construcción para poder encontrar lo que después nos lleva, que decía Sergio justamente, el por competencia, aprendizaje, porque uno va ligado a lo otro. Es decir, si le doy una tarea al alumno, tengo que buscar las estrategias dentro del campo, las competencias, para poder desarrollar lo que me está pidiendo el crédito. Es decir, no lo puedo dejar de hacer. Pero ese docente no está formado para eso. Entonces, tenemos que darnos el tiempo para hacerlo. Yo creo que si vamos avanzando de esa manera, instalamos en las instituciones que el ministerio del CONES, solo por dar una ley, nosotros no lo vamos a poder. Tenemos que instalar en nuestras instituciones este nuevo paradigma, y eso requiere decisión política y necesita inversión de parte de la institución. Esos son dos elementos que yo creo claramente que sí tenemos que tener en cuenta también. Categórico. Me quiero quedar como moderador con 4 frases interesantes que se pronunciaron en este panel, que tiene que ver con los créditos que discutimos aquí. Es una oportunidad para ampliar nuestra malla curricular. Es un proceso largo, larguito, pero de adaptación académico y administrativo. No es solo cuestión de números. Y en el marco de Modespar se ha dicho aquí que es la política educativa que nos va a ayudar a transformar la educación superior. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay un coffee break a la salida. Nos vemos ahí.
Mariana, Augusto, lo que quiero saber es por qué está en el PSP. ¿Hay alguna actividad por ahí? Qué bueno, Martín, Dios, ella tu foto ahí. Esta es la mejor que huele. No, hay 10 carreras. Esos son los registros que nos trataban el otro día en sesión y en yo creo que la única que nos va a hacer catastrada, porque fue clausurada y demás, y se queda con la que tenía es OPG. Pero ese producto es otro proceso. Otro proceso. ¿Qué dice Adriana? ¿Qué dice Adriana? ¿Qué no se tiene que dar clase al juzgado de la mexicana? La mexicana le dio todo libre a ese profe hoy. Y que vinieron a Tiene moderar. profesores formados y nos da espacio de capacitación. No, mis alumnos son de tesis, ellos no me dan.